¿Por qué holosofía? Holosofía sería una palabra compuesta de dos raíces. Una es el holos, que hace referencia a la totalidad de un sistema complejo, y aquí lo de los sistemas complejos es el término que más vais a escuchar durante todo el curso. Y la holosofía, de lo que nos habla sobre todo, la parte de la sofía, es que para llegar a la sabiduría nosotros necesitamos tres pasos. Necesitamos un conocimiento, una experiencia de ese conocimiento y una autoevaluación de la experiencia. Y entonces soy sabio, porque eso que he aprendido lo he puesto en práctica y me he dado cuenta de si tengo que ajustarlo para que me funcione mejor o tengo que cambiarlo porque no funciona. Y ahí es cuando adquiero la sabiduría. Y cuando hacemos eso muchas veces, además, iremos descubriendo de que la sabiduría no es única, sino que la sabiduría es individual. Yo sé lo que me funciona a mí y no tiene por qué funcionarle a nadie más. Lo normal es que sí, que a unos cuantos más le funciona también. Pero lo fundamental es darme cuenta de que esto es un proceso que tengo que hacer yo. Es un camino personal. Los demás me van dando pistas, pero soy yo el que tiene que llevar esas pistas a integrarla en mi camino, en mi cambio. Bueno, pues esa holosofía está haciendo referencia a que si cogemos toda esa información, esa totalidad, ese conocimiento y empezamos a experimentarlo y a evaluarlo según nuestra experiencia, pues podremos hacer una integración de las nuevas posibilidades que me da ver el mundo en interconexión, no como piezas separadas. Para poder integrar todo eso, voy a tener que combinar ese conocimiento y esa experiencia con el cambio interno, mi transformación de identidad y de paradigma. Es decir, la transformación de las creencias internas que yo tengo y de las emociones que sostienen esas creencias, las energías que le dan vida a esas creencias. Cuando yo logro generar ese cambio interno, pues entonces la parte del conocimiento se integra y empiezo a proyectar un nuevo mundo. A partir de ahí, yo autogenero un nuevo mundo a través de mi nuevo paradigma personal, de mi manera de ver la realidad. Y ahí llegaremos a otro punto clave. El paradigma es personal y no necesito que los demás compartan mi paradigma. Es mío. Y si yo no me siento amenazado por el paradigma del otro, no tengo ningún problema con los demás. ¿Y cómo no me siento amenazado por el paradigma del otro? Soltando mi miedo. Soy yo el que lo tiene que hacer, no es el otro el que tiene que cambiar. Por tanto, el objetivo de este curso sería liberar nuestra mente y emociones para crear e integrar el nuevo paradigma vital personal con el que poder disfrutar la vida. Y lo interesante de hacer un curso en grupo es que gracias a la sabiduría de todos, porque todos vamos a ir aportando nuestra experiencia, nuestros cambios, nuestras dudas, todos podemos reevolucionar más deprisa. Porque lo bueno de compartir con los demás es que los demás me ahorran tiempo. Su experiencia la puedo incorporar en mi vida, porque si no tendría que hacer yo personalmente la experiencia del otro. Así que, trabajando en grupo, nos repartimos el trabajo, cosa que está muy bien. ¿Cuál es la clave de querer interconectar la información? Pues que si nos guiamos a través de la coherencia, nosotros podemos ir conectando e identificando cuáles son las claves de los temas fundamentales de nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta de que en muchos aspectos siempre se están repitiendo los mismos temas. Estamos hablando todo el rato de lo mismo. Uno de los elementos clave en nuestra vida es el libre albedrío. Y eso se va a mostrar en política, en religión, en economía, en los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Somos libres o no? ¿Somos capaces de crear nuestra realidad o estamos predestinados? Bueno, pues esa pregunta ya os digo que la vamos a ver desde 1000 aspectos. Hago una revisión rápida de lo que son los contenidos del curso. En el primer módulo, por un lado, es empezar a cuestionarnos el paradigma que nos han transmitido y darnos cuenta que en el fondo son verdades que han sido creadas. No se diferencian los mitos de las creencias, porque las creencias también están basadas en hipótesis, en axiomas, verdades no demostradas que son evidentes. ¿Evidentes para quién? A partir de ahí vamos reconociendo la influencia de la cultura, la sociedad, de la educación e incluso de la biología, cuáles son nuestras reacciones instintivas
en la formación de nuestra cosmovisión, porque eso crean los pilares del paradigma. De hecho, casi nuestras reacciones biológicas, los necesito, debo, tengo, todas esas preguntas básicas son las que responde el paradigma y nos deja tranquilos. Y entonces nos enganchamos a esas respuestas para vivir en esa seguridad. Bueno, pues introduciremos también en este primer módulo pues el concepto de iniciación como proceso de transformación holístico que implica esa muerte en la que nuestra identidad se ha identificado con el paradigma, con esa explicación de la realidad. Y ya pondremos las herramientas básicas iniciales para empezar a hacer el cuestionamiento y apoyar esa transformación interna. En el módulo 2 ya profundizamos en cómo funciona nuestra mente. Cómo funciona la mente, qué es la mente, qué es la consciencia, cada uno de esos conceptos, y nos vamos dando cuenta de que nosotros vivimos en planos de realidad. Hay un plano físico, hay un plano emocional y hay un plano psicológico. Y esos tres planos se entrelazan y es lo que nos hacen ser un individuo. Y tenemos que vivir esos tres planos en coherencia para sentirnos completos. A eso le tenemos que añadir luego el plano espiritual, que es lo que añadimos en el último módulo. En este exploramos la interacción mente-cuerpo-emociones, cómo los patrones de comportamiento se van desarrollando a través de nuestras experiencias y que las experiencias traumáticas nos condicionan tanto que luego dificultan los cambios internos. Cuando hemos vivido situaciones de ese estilo, los aprendizajes son tan rígidos que, aun sabiendo que nos limitan, no somos capaces de cambiarlos si no tenemos unas herramientas adecuadas. Y esas también las iremos viendo. Nos adentraremos en la neurología, en la consciencia, también investigaremos sobre los estados no ordinarios de consciencia, porque hay más de un nivel de consciencia, y cuando empezamos a explorar esos otros niveles también hay otras capacidades que encontramos que nos facilitan los cambios, tanto de creencias como emocionales. Emplearé la inteligencia artificial como método para entender cómo funciona el aprendizaje en la mente humana y cómo se desarrolla el ego, la identidad y la consciencia. Las inteligencias artificiales son la gran herramienta para mí para entender todo eso de una manera clara, sin quedarnos en los galimatías mentales, en las definiciones que no te llevan a ningún sitio. Aquí tienes algo práctico. También nos centraremos en la importancia del trauma en ese desarrollo humano, en cómo nos condiciona. En el siguiente módulo entramos en la distinción de conocimiento y verdad. Exploramos la gnoseosofía, que es la disciplina de la filosofía que intenta entender cómo son las cosas. Y a partir de ahí llegaremos a uno de los aspectos fundamentales de la filosofía, pero que de hecho permea en el resto de experiencias humanas, que tiene que ver con la perspectiva que tenemos sobre la realidad. ¿La realidad es una o es múltiple? ¿Solo existe el ser, como decía Parménides, o hay una pluralidad, hay átomos, como proponía Demócrito? Y veremos que eso, llevado, por ejemplo, a la parte de la moral y la ética, te está diciendo, si la realidad es una, única e inamovible, entonces tú estás predeterminado. Si la realidad es múltiple, entonces tienes libertad. Si estás predestinado, ¿qué responsabilidad moral tienes? Si tienes libertad, sí. Y ahí tenemos la base de todo el pensamiento filosófico y social. Ahí profundizaremos y analizaremos luego el método científico para ver que no es más que una herramienta de obtención de conocimiento y no tiene propiedades mágicas para encontrar verdades absolutas, para nada. Veremos que el método científico tiene conocimiento, pero es que los conocimientos no son más que creencias verdaderas y justificadas. Pero verdadera en el sentido de verdadera, la verdad a la que podemos llegar los humanos, que no es una verdad absoluta. Los filósofos tienen ahí unas disquisiciones de qué es verdadero y qué es esto del conocimiento que son muy graciosas cuando te metes a fondo. Realmente estás hablando de algo que no puedes llegar a definir con precisión. Y por último, pues tenemos una sesión dedicada a la imaginación, que es el papel del humano en la construcción del conocimiento. Nosotros creamos a través de la imaginación. Y ahí introduciremos un montón de prácticas imaginativas para liberar nuestras creencias limitantes y empezar a entrenar nuestra capacidad de crear nuestro futuro,
de visualizar un futuro diferente que sea el que nosotros queremos vivir. Y a partir de entonces vamos configurando nuestro subconsciente para que empiece a llevarnos hacia ese punto. Luego ya llegamos al módulo clave, los sistemas complejos, que es lo que te permite trascender la dicotomía entre el monismo y el pluralismo. Es que de una única esencia se pueden mostrar muchas variedades de cosas por emergencia de propiedades. Y eso es la base de los sistemas complejos. Los sistemas complejos muestran emergencia de propiedades, caos, orden y muestran autoorganización, sin necesidad de un cerebro director. Es el propio sistema el que se autoconfigura sin que nadie esté diciendo cómo tienen que ser las cosas. No es el concepto del creacionismo, hay una mente divina que dirige. No, es el propio sistema el que se configura solo. E incluso por partes. Hay partes que se configuran de otra manera y otras se configuran de otra y luego, globalmente, hay una configuración más. Porque es fractal, que es otra de las propiedades de los sistemas complejos. Y ahí llegamos al punto de introducir el éter. El éter sería esa sustancia primaria, que es la esencia compleja de la que emerge la materia e incluso emerge la consciencia. Y cuando todo esto vemos la realidad en interconexión, pues nos damos cuenta de cómo funciona el libre albedrío. Esa interacción entre la parte y el todo, entre la individualidad y la globalidad, cuando estás dentro de un único sistema que está interactuando en todo momento. En este módulo también exploraremos las propiedades del agua, como si parte de un sistema complejo que permite la emergencia de la vida. Sería el agua el elemento clave, la sustancia a partir de la cual la vida puede mostrarse. De ahí damos el salto a la salud, en el que hacemos una revisión histórica de la medicina desde Hipócrates hasta la medicina moderna, marcada por el informe Flexner. También hacemos un análisis de las enfermedades oficiales, pero con explicaciones oficiales alternativas. Y vemos que hay explicaciones oficiales alternativas que dicen cosas totalmente diferentes a las que se aplican en los protocolos de los hospitales. Muy sorprendente. Pero también damos un paso más y mostramos un enfoque biosófico de la salud en la que se considera la influencia de las emociones, las creencias y el entorno en la enfermedad. Que realmente la enfermedad no es más que una adaptación del cuerpo a todo eso que está configurando a la persona, al individuo en ese momento. Y también aportamos técnicas de tratamiento y sanación de esos conflictos, de esa enfermedad, desde la libertad emocional. Damos una vuelta de tuerca más al tema del sistema complejo y el éter, y entonces hacemos el enlace del éter con la psicosofía y el libre albedrío. Dedicamos un módulo entero a esta parte, que ya vemos que está de fondo de todo, y vamos viendo que la mente universal se puede analizar como un estado compartido del éter, y que la información y la consciencia emergen de la dinámica especial del éter, que es vorticial, es en giros. Esa dinámica vorticial al final acaba siendo armónica porque por el funcionamiento de las ondas no todas las ondas pueden coexistir, sino que tienden a eliminarse y quedarse solo las que son armónicas, y a partir de ahí, añadiendo que es un sistema complejo, se va mostrando una realidad material y consciente que estaría como sintonizada a una nota musical, podríamos decir así metafóricamente, ¿no? Bueno, pues en este módulo además examinamos los conceptos de tiempo, espacio, de consciencia, de la posibilidad que tenemos de modificar la percepción del tiempo dependiendo de nuestros estados de consciencia, y también cómo se vincula ese éter con la consciencia global e individual y cómo podemos recibir información y enviar información. El libre albedrío, de nuevo, lo colocamos en ese contexto. En el contexto de la interconexión e interdependencia dentro de un sistema complejo en el que hay diferentes niveles de escalas. Tenemos la totalidad, tenemos al ser humano, pero también hay infinitos niveles hacia abajo e infinitos niveles hacia arriba. Así que tenemos ahí un montón de planos de interacción en los que tenemos que volver a resituar lo que significa la libertad, si yo soy parte de ese sistema con tanta interacción. Introducimos la psicosofía del comportamiento en la que explicamos cómo todas las vivencias, tanto de antepasados como de gestación, como de primeros años, van configurando la personalidad y el comportamiento e incluso el pensamiento y las emociones de las personas.
Y también veremos, con todas las herramientas que ya habíamos ido introduciendo en el curso, cómo emplearlas para empezar a generar cambios profundos en esos programas internos que pues ya tenemos instalados y pero que puede que no sean los óptimos. El siguiente módulo, el 7, tiene que ver con las relaciones y partimos de la base, partimos de que somos seres con instintos y necesidades y que esos instintos y necesidades son los que nos impulsan a desarrollarnos y a relacionarnos. Y esto se expresa fundamentalmente con el apego y el desarrollo de la personalidad. También veremos que los arquetipos y los mitos nos sirven como patrones de explicación de los comportamientos humanos. Que los arquetipos, los 12 signos del zodiaco, pues ya estaban explicando los 12 arquetipos de personalidad. Así que tenemos las explicaciones de cómo funciona el ser humano desde tiempos ancestrales. Otra cosa es que queramos integrar ese conocimiento o darle un uso práctico. Por otro lado, también haremos hincapié en el espejo que representan los demás para reconocer cuáles son los problemas que tenemos nosotros mismos, ya que nuestras relaciones reflejan nuestros patrones internos. Nosotros atraemos a las personas que encajan con los patrones que aprendimos en nuestra infancia o que ya traemos heredados. Al hacerlos conscientes, podemos transformarlos. También pues abordaremos los diferentes tipos de relaciones, de pareja, de amistad, las familiares y la sexualidad y veremos los efectos y consecuencias de la represión emocional y sexual en el sistema cuerpo-mente-emoción que es el ser humano. El módulo 8 tiene que ver con la educación, que analiza la relación entre el individuo y la sociedad y cómo hay modelos cooperativos y modelos de imposición de determinadas visiones de cómo es el mundo, ¿no? Examinaremos fundamentalmente dos procesos de aprendizaje, el proceso racional, que es el que nos lleva al modelo prusiano, que es el que suele estar en todos los sistemas educativos, y el proceso de aprendizaje romántico, asociado a Rousseau y otra serie de grandes del siglo XVIII y XIX, que nos llevan a modelos alternativos como el Montessori, el Waldorf o el Summerhill. Esos modelos se basan en facilitar el desarrollo de las emociones y de la motivación intrínseca de los niños, que realmente son los factores clave en el aprendizaje y en su propio desarrollo. Y ahí también pues evaluaremos que los límites educativos tradicionales son bastante dañinos en el sentido de que no permiten un desarrollo completo de la persona, ni a nivel emocional, ni a nivel cognitivo, ni a ninguno de los niveles, y que hay otros enfoques que sí que se basan en volver a conectar con esos instintos, con los demás, dar libertad creativa y que esos enfoques pues sí que consiguen unos resultados bastante más interesantes porque los seres humanos estamos diseñados para aprender, no nos tienen que enseñar a aprender, venimos por defecto con ese sistema, de hecho la biología funciona por aprendizaje, lo que debemos hacer los seres humanos es no estorbar. Los niños tienen su curiosidad, cuando quieren aprender algo le ponen toda su intención y el asunto es respetar. Pues hay niños que tienen unas tendencias y si les dejas que exploren su tendencia van a ser genios en eso que están explorando. Bien, pues déjales y que disfruten de la vida. No tenemos por qué ser todos lo mismo. Y por último llegamos a la trascendencia, que es como la culminación del recorrido del curso en el que añadimos la última pieza que le da sentido a todo. Exploramos conceptos como la no dualidad, la totalidad, los estados de consciencia, niveles de percepción, planos de realidad. Examinamos los caminos espirituales y vemos que realmente todos tienen puntos comunes, que suelen ser la sanación y el desarrollo interno para llegar a esa trascendencia. Lo que pasa que luego cada uno pues tiene sus puntos específicos y está muy bien, porque cada uno de nosotros somos diferentes, resonamos con cosas diferentes y sobre todo a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar recursos diferentes, porque en cada momento somos personas con unas necesidades que van cambiando. Así que está muy bien que haya una variedad de propuestas para que en cada momento yo pueda tener a disposición aquella que me va a facilitar el siguiente avance en la escalera. También en este módulo analizaremos las experiencias en otros estados de consciencia,
las vías apolínea y dionisíaca e incluso terapéutica, como herramientas para sanación y transformación, expansión de la conciencia y acceso a diferentes planos de realidad. Y en el último módulo, pues os propondré el camino del mago, que se basa en asumirnos creadores de la realidad y sanadores de nuestra alma. Y que una vez nos asumimos con ese poder, hay una serie de pasos que podemos seguir con todas las herramientas que hemos visto a lo largo del curso para lograr generar y materializar nuestros propios deseos. Pues esta cita va a estar detrás de todo el curso. El maestro en filosofía no forma ni adiestra, libera. Libera de lo que nos impide pensar. El verdadero maestro es, en última instancia, el maestro que nos libera de la tutela del maestro. Yo vengo aquí a contaros historias, mitos, y sois vosotros los que tenéis que hacer algo productivo con lo que yo os pueda contar. Vengo a despertar vuestra curiosidad, vuestra ilusión, esas cosas que estaban por ahí ocultas, a tirar barreras, pero luego está... ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero conseguir?